¿Cómo se sienten nuestros pacientes? Menuda pregunta, ¿eh? Es tremendamente importante. De hecho, cada vez estoy más convencido de que si no reflexionamos en torno a esta pregunta y somos capaces de responderla, aunque sea en parte, va a ser muy difícil que logremos ayudarles. Veréis, nuestros pacientes se sienten vulnerables. Ese es el sentimiento transversal que afecta a todos nuestros pacientes. Como sabemos, algunos los podemos observar enfadados, tristes, agobiados, pero el sentimiento transversal que afecta a todos los pacientes es el sentimiento de vulnerabilidad. Y quería hablar con vosotros, reflexionar con vosotros acerca de este sentimiento. Veréis, nos sentimos vulnerables cuando confluyen al mismo tiempo dos elementos. El primero es que tenemos un problema y no nos queda más remedio que ponernos en manos de otra persona. Y cuando nos encontramos en esta situación ocurre un segundo elemento que es enormemente importante. Y es que en esa situación empezamos a tomar conciencia de que los demás pueden ayudarnos o no hacerlo. Tienen lo que se conoce como libre albedrío. Y esto genera en nosotros ese sentimiento de incertidumbre que genera tanta ansiedad en todos los seres humanos. Vamos a poner un ejemplo, un poco tirado por el pelo, pero que nos puede ayudar a entender mejor de qué estoy hablando. Imaginemos que estamos en pleno invierno, hace muchísimo frío y se nos rompe la caldera. Pues bien, en ese caso, si nosotros fuéramos fontaneros, no nos sentiríamos vulnerables, porque podemos resolver este problema por nosotros mismos. Podríamos encontrarnos con una segunda situación. Nosotros no somos fontaneros, pero nuestro mejor amigo es un gran fontanero y estamos convencidos al 100% de que nos va a ayudar. ¿De qué estoy hablando en este caso? Estoy hablando de la confianza. Poder dar por sentado que otra persona se va a comportar como es esperable. De manera que la confianza es el antídoto al sentimiento de vulnerabilidad. Es decir, me encuentro ante una situación que no puedo resolver por mí mismo, pero estoy convencido de que puedo contar con otra persona. Cuando esto no ocurre, cuando no existe sentimiento de confianza, surge esta incertidumbre de la que os hablaba antes. Si podemos agobiarnos por una situación cotidiana como esta, el sentimiento de angustia es muchísimo mayor cuando nos encontramos ante una situación que afecta a nuestro estado de salud. Nuestros pacientes se plantean muchísimas preguntas. Esta persona con la que voy a hablar hoy, que me va a atender hoy, después de un mes esperando, va a ser capaz de entender lo importante que para mí es la situación por la que estoy atravesando. Va a mostrar interés en mi problema, en mi persona. Se va a mover, va a implicarse para buscar soluciones para mi situación. Surgen muchas preguntas, muchas incertidumbres y el paciente se siente vulnerable porque no sabe cómo nos vamos a comportar. Y podemos plantearnos qué es lo que esperan los pacientes de nosotros, qué es cómo quieren que nos comportemos. Esa es otra pregunta muy importante. Lo que los pacientes quieren es que les cuidemos. ¿Qué es esto del cuidado, del que oímos hablar constantemente dentro del contexto sanitario? Pues veréis, Francis Peabody es un médico que en 1926 hizo un discurso tremendamente interesante que luego se convirtió en un artículo que ha sido los más referenciados en la historia de la medicina, y él recoge muchísimas ideas interesantes en este artículo. Viene a decirnos que el secreto del cuidado consiste en cuidar del paciente, y hace un juego de palabras con la palabra care, que significa cuidar, pero también significa preocuparse por. De manera que lo que nos está diciendo es que el secreto del cuidado del paciente consiste en preocuparnos por el paciente. El paciente necesita percibir
que tiene toda nuestra atención, que le entendemos o queremos entenderle y que nos vamos a mover para ayudarle. Y cuando hacemos esto se reducen considerablemente sus niveles de angustia, porque está observando que puede contar con nosotros. Fijaros, os decía antes, hay pacientes que pueden sentirse angustiados. ¿Por qué? Pues porque cuando se perciben en esta situación de dependencia de una persona que no saben cómo va a actuar, perciben esta situación como peligrosa, como algo que se les va de las manos. Hay personas que en esta situación se ven a sí mismos como incapaces, que el futuro es muy oscuro, que el mundo no es un lugar confortable y se entristecen. Igual que hay personas que ante esta situación surge un sentimiento de rabia, de ira, porque siempre han sido personas muy competentes y ahora de repente se encuentran en esta situación que les parece muy injusta, ¿no? Pero el sentimiento que está detrás es el sentimiento de vulnerabilidad. Para terminar, os contaré que Francis Peabody publicó su artículo en 1927, pero en 1924 le habían diagnosticado un cáncer de estómago y muere en 1929. De manera que él pasó del papel de médico al papel del paciente y pudo sentir en su propia piel este sentimiento. De manera que para nosotros sería tremendamente importante que acogiéramos este sentimiento, a veces con cuestiones cotidianas o directamente cuando pasamos a ser pacientes o alguien cercano a nosotros lo es, para que podamos aprender de esa sensación y ser capaces de colocarnos con facilidad en el lugar de estas personas que vienen a vernos, que necesitan ayuda. Como digo, es importantísimo que conozcamos el sentimiento de vulnerabilidad, la relación que tiene con la confianza, poder dar por sentado que una persona se va a comportar como es adecuada y lograr crear ese vínculo de confianza enviando los mensajes correctos. Tienes toda mi atención, intento entenderte y estoy aquí para ayudarte.